Pues vamos a iniciar con el tema de hoy porque está interesante. El tema del día de hoy lo he titulado ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Y este tema es muy importante porque cuando yo lo aprendí impactó mi vida. Y es muy importante porque cuando tú piensas que la Biblia es así como un libro de historietas o un libro de historia como cualquier otro, y te vas a encontrar con un mandamiento, pero tú tienes a la Biblia en un concepto de que pues es un libro de historias, es un libro de fábulas, o es un libro de sabiduría o de religión como cualquier otro. Entonces viene un mandamiento a tu vida y tú en tu mente tienes diferentes autoridades. ¿A qué voy con esto de diferentes autoridades? ¿Cierto o no que cuando vamos a poner el ejemplo de mamá y papá, que somos pequeños y mamá y papá nos decían no hagas esto, no hagas el otro, y entonces en nuestra mente tenemos eso grabado, y aunque crecemos todavía nos acordamos de la voz de mamá y papá diciéndoles no hagas esto, no hagas el otro. ¿No les pasa a ustedes? Cuando van a cruzar la calle, no sé si alguna vez les dijeron voltea para los soldados, y todavía ya tenemos 40, 50 años de edad y seguimos acordándonos de la voz, todavía la tenemos aquí en la mente. Esas son autoridades que tenemos en nuestra vida. Y hemos aprendido todo lo que sabemos a través de relaciones con otras personas, o en la escuela, o en la televisión, o en algún lado hemos aprendido. Y algunas de las cosas que hemos aprendido son cosas que son malas, malos hábitos, malas acciones que hacemos, pero las hemos aprendido y tal vez a nosotros no nos parecen malas. Y entonces viene la palabra de Dios y nos dice, eso que estás haciendo está mal. Voy a tener dos opciones: el hacerle caso a la palabra de Dios o hacerle caso a la autoridad que tengo en mi cabeza. Un ejemplo: si yo pienso que el fumar no es malo, y entonces leo en la Biblia que dice no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces voy a tener una decisión que tomar. ¿Qué hago? Pues fumo o no fumo. Y entonces ahí es donde la palabra, si en mi vida no tiene la suficiente autoridad, yo voy a decir, no, pues es que la Biblia no dice literalmente no fumarás, entonces eso era para los antiguos, para mí no. Y entonces le aplico la Biblia a alguien más. Pero si yo veo que la Biblia es directamente escrita de Dios para mí, me voy a dar cuenta de que Dios no me está juzgando, me está dando consejos para que me vaya bien en la vida. Entonces, el buscar saber más de Dios no es con el objetivo de juzgar a nadie, ni de condenar a los demás, ni condenarme a mí mismo, sino es con el objetivo de darme cuenta del consejo de Dios y esforzarme por hacerlo. Entonces es por eso que es importante el entender que la Biblia no es un libro más, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios me va a ayudar, me va a dar la fuerza para salir adelante, no me va a condenar. En este tiempo, mientras no sea el día del juicio, quiere decir que no hay juicio. Dios deposita su gracia sobre nosotros. Gracia significa un regalo de Dios que yo no merezco. Cada que sale el sol, dice la Biblia que Dios lo hace salir para buenos y malos, para justos e injustos. Dios nos ama a todos, pero sin embargo cuando llegue aquel día, si yo no he obedecido a la palabra de Dios, entonces es cuando vendrá el juicio. Con ese objetivo es que traigo esta predicación, para que cada uno de nosotros estemos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Y primeramente hay varias evidencias que te voy a mencionar el día de hoy, precisamente vamos a ver 4 evidencias, pero las he desglosado, y la primera es que la Biblia es precisa históricamente. La misma historia de la humanidad da testimonio de que la Biblia es verdad. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, primeramente, allí dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Con el fin, o sea, la palabra de Dios, ¿cuál es el fin? De que seamos siervos de Dios enteramente capacitados para toda buena obra. Haz de cuenta que nuestro trabajo es hacer buenas obras. Dios nos está aceptando como hijos con el objetivo de que nos desarrollemos, crezcamos, nos parezcamos a Él y empezamos a ser buenas personas, buenas obras. Para eso en el Salmo 119, 86 dice que los mandamientos de Dios son confiables.
los mandamientos de Dios, si yo los sigo, no me voy a perder, no me voy a extraviar, aunque la moda cambie, aunque las costumbres de la sociedad sean diferentes que las de hace 2000 años, la palabra de Dios es confiable. Dice también en el Salmo 33:4, la palabra del Señor es verdadera. Y entonces históricamente recaudé alguna información y déjame decirte que los relatos de la Biblia, casi todos los relatos que están allí, ¿cómo puedo creer que son verdad? Porque fueron contados por un testigo ocular. ¿A qué me refiero con esto? A que los 5 primeros libros Moisés los escribe y él fue testigo de cómo se abrió el mar, cómo pasó el pueblo de Israel por el medio. No se lo platicaron a él, nadie vino a contárselo, no fue un chisme de Facebook, no, él mismo estaba allí. También no es para nadie, no, fue un comentario nada más. Josué le ponen allí cuando leemos el libro de Josué, dice que se cayeron las murallas de Jericó. Tampoco se lo contó a nadie, él estuvo allí cuando las murallas cayeron. Cada uno de los relatos, la mayoría de los relatos de la Biblia, fueron por gente que fue testiga ocular. En la vida de Jesús, tanto Mateo como Mateo lo escribió, él estuvo junto con Juan, fueron testigos oculares. Pedro se lo platica a Marcos, y Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. Lucas habló con todos los discípulos, hizo una investigación, y por eso su libro, el libro de Lucas, es el evangelio mejor redactado. Si ustedes lo leen, empieza desde no solo la vida de Jesús, sino se va hasta atrás y empieza a explicar el nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, todos esos relatos me hacen ver que la Biblia es escrita por primera fuente. O sea, ¿a qué voy con esto? Que si en la actualidad tuviéramos que ir a un juicio, a una corte, el juez me diría, ok, a ver, ¿dónde están los testigos que acusan o hacen inocente a esta persona? Si han visto las películas, ¿verdad? De Law and Order, bueno, la serie de televisión que mandan al testigo y demás. Testigo significa eso, que tuvo que ser alguien que vio de primera fuente lo que sucedió. La Biblia, la mayoría de los que escriben son testigos oculares de los milagros de Dios. Esa es primeramente una de las pruebas por las cuales históricamente la Biblia es verídica, es verdad. ¿Cuál es otra de las evidencias? Déjame decirte que el cuidado extremo con que se copió la Biblia es algo increíble, de cómo lo hicieron los encargados, sobre todo los judíos que estaban encargados de copiar los escritos, los libros de la Biblia. Lo hicieron con un cuidado extremo. En aquel entonces no había copias fotostáticas, no había copias Xerox, pero lo que sí había era la precisión de copiar, porque pues se escribían en piel. En aquel entonces no había el papel como ahora, eran pedazos de piel, cueros de piel tratados que servían para escribir toda la Biblia, pero se iban, con el paso de los años, se iban haciendo viejos y descomponiendo. Entonces había levitas encargados exclusivamente de copiar la escritura, y no la copiaban palabra por palabra, sino letra por letra. La iban copiando una por una, cada libro, y al final de que la copiaban contaban cuántas letras había en el original y cuántas letras había en la copia que habían hecho ellos. Por ejemplo, no había la letra A como ahora, ¿verdad? Pero por ejemplo, si eran 1653 A's y ellos a la hora de estar contando palabra por palabra les salían 654, destruían la copia que habían hecho y volvían a empezar, palabra por palabra. Así que tenían que poner mucha atención en lo que estaban haciendo, y para eso tenían números de renglones específicos, tenían sus reglas de cuántos renglones tenían que ir por página, cuántas letras tenía que ser de ancho. O sea, era una precisión que eso nos da evidencia. Y déjenme decirles por qué es comprobado esta precisión. ¿Cuántos de ustedes se enteraron de que vino la exposición de los rollos del Mar Muerto al Museo de Balboa Park? Ya fue hace rato, ya fue hace algunos años. Yo me puse a investigar ahí en Wikipedia, ahí me metí, ahí en el internet, y me encontré que esa exposición que hubo, de hecho ahí les puse, ahí va a aparecer un poquito de la
de la cita textual, rompió récord en el Balboa Park. Fue una de las exposiciones a la que más gente acudió. Y, es que me estoy saltando en orden, perdón. Pero a lo que voy es que en esos originales fueron encontrados en el Mar Muerto. Son las copias de la Biblia más antiguas que hay. Y la fecha es 100 años antes del nacimiento de Jesucristo. 100 años antes. Las copias más antiguas que habían antes de esas eran 900 años después de Cristo. Y entonces se tenían esas copias que eran las más viejas hasta encontrar estas del Mar Muerto. Eran 900 años después de Cristo. Y entonces encuentran estas copias perseveradas, o sea, no se habían destruido increíblemente. Y entonces ahí en esa exposición se podían ver. Y son de 100 años antes de Cristo. Y entonces se compararon esas copias 100 años antes de Cristo con las 900 años después de Cristo, y la diferencia era del 5% nada más. Eran casi idénticas y eran 1000 años de diferencia que había. Eran los mismos libros del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther, con una precisión de lugares, de palabras, de datos geográficos, era lo mismo. Y como les digo, estuvo aquí en el Balboa Park esa exposición. Estaba un poquito carita en la entrada, ¿verdad? Por eso no fui. Bueno, fui, pero me quedé afuera porque dije, ¿qué? ¿Cuánto? Ya ni me acuerdo cuánto era, pero en aquel entonces era pobre. Sigo siendo pobre, ¿verdad? Pero Dios me ha enriquecido, ¿verdad? Pero allí se ven entonces esa exposición que hubo. Pero esa es una de las evidencias de que la Biblia es es el libro más antiguo, hablando de religión, es el libro más antiguo, pero de los más precisos que hay, porque no se ha perdido la información. Otra de las evidencias, otra de las pruebas de que la Biblia es verdad, es que la arqueología y la historia, ¿a qué voy con esto? En que los lugares y las personas que la Biblia habla son verdaderos. No es ficción. Tú puedes encontrar estos lugares. Hemos desenterrado estos lugares. Ya me incluí, ¿verdad? Pero el Areópago donde Pablo estuvo, de verdad existe. O sea, hace 2000 años, allí ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, dice que Pablo estaba, el Areópago era así como de esas estructuras griegas donde se sentaba la gente, así tipo como un anfiteatro, y allí se ponían a disertar, a discutir acerca de la vida y de la filosofía. Y entonces él dice que allí predicó del Evangelio. Bueno, ese lugar existe. También se han desenterrado el pozo de Siloé, donde Jesús dice que sana a un ciego. Allí, cuando ustedes leen los evangelios, allí dice esa cita, existe ese lugar. También habla acerca de 54 países en la Biblia. A lo largo del Nuevo Testamento habla de 54 países que en la actualidad existen, geográficamente existen. 54 ciudades, 31 países y 9 islas, todas geográficamente comprobables. O sea que no es un libro de fantasía, es un libro que de verdad se puede comprobar. Y un ejemplo de esto era que antes de que hubiera un arqueólogo que se puso a buscar las ruinas de lo que fue la ciudad de Israel en el tiempo de Salomón, antes de eso se creía que la Biblia era una historia ficticia, lo que contaba acerca de Salomón. Porque si ustedes leen allí Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, viene la vida de Salomón, y habla acerca de caballos, que tenía caballos. Y en aquel entonces, pues en el área de Israel no había caballos, y decía, no, pues la Biblia está equivocada, porque pues nada más había camellos. Y habla acerca de que Salomón tenía miles de caballos. Y entonces decía, no, la Biblia se equivocó. Y pues los arqueólogos, descubriendo, desenterrando y demás, fueron a dar con el lugar geográfico que se llama Megiddo. No sé si lo pronuncio bien, pero también allí las caballerías de Megiddo, allí estaban, geográficamente existen. Y entonces se comprobó nuevamente que la Biblia no estaba mintiendo, que ese lugar existe. Y en la actualidad existe, y hay tours, disculpen mi inglés con acento francés. Hay tours que dan para ir a ver esos lugares, y las caballerías de Salomón existen. Otro de los ejemplos de que la Biblia es verdad históricamente es los hititas. Es un pueblo que habla la Biblia, que fue enemigo del pueblo de Israel.
donde también se creía que era algo ficticio. Y uno de los arqueólogos, el profesor, híjole, qué nombre, Hugo Winkler, espero haberlo pronunciado bien, se puso en el año alrededor de 1900 a investigar y descubrió miles de tablillas de barro donde venían jeroglíficos hititas, y se lograron descifrar la escritura hitita. Y entonces todo esto que te estoy platicando lo puedes encontrar en el internet, de que geográficamente, históricamente, la Biblia lo que cuenta se puede comprobar en la historia humana, en los libros, tanto en la historia egipcia, en los jeroglíficos egipcios que hay en las pirámides, como esto que te digo de la cultura hitita o de las caballerías de Salomón. Todo eso nos hace ver que la Biblia no son historias nada más inventadas, sino que realmente sucedió, y que también no han desaparecido al paso de los miles de años. Esa es una de las evidencias, como te digo, históricas que estamos viendo. Ahora déjame hablarte de las evidencias científicas, porque si no te han impactado las históricas, a ver si las científicas te impactan. A mí me impactaron, pero mira, en Proverbios 35 dice: la palabra de Dios, las palabras de Dios son todas puras. O sea, aquí no hay de que hay mentira. Toda la Biblia, de pasta a pasta, nos dice la misma Biblia que es verdad, que no hay mentira, que Dios filtra lo que está en estas páginas de la Biblia. Dice en el Salmo 12:6: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificadas en el crisol. El crisol es así como un horno donde se mete el metal para que se derrita, y lo que es basura se quema, y lo que es metal, en este caso plata, es lo único que se conserva. Entonces dice que las palabras del Señor así de puras son, como plata refinada, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Mira, son cinco evidencias que a mí me impactaron. Pero para iniciar estas evidencias, quiero explicarte que si algo hay más cambiante que nada en esta sociedad, es la ciencia. ¿A cuántos de ustedes han tomado clases de CPR? De lo que es respiración artificial. A mí me ha tocado que he tomado, y luego Miriam tiene que estar tomando cada año o algo así, porque las maestras cada ratito tienen que estarles dando esas clases. Y lo que es verdad este año, para el siguiente ya no. Que si tenías que hacerle así con fuerza para el siguiente año, ¿cierto? No, ya no. Ahora tiene que ser despacito, porque si no le puedes romper una costilla al niño. Y que si antes, que si le pegabas en la espalda, no es lo peor. Ahora, un año después, dicen que es lo peor, porque entonces en lo que se le fue a la garganta, que le está obstruyendo, ahora se le atora más si le das así. Que si lo volteas para acá, que si lo maromeas para allá. Cada año va cambiando, y es nada más un ejemplo de cómo la ciencia, o sea, en este caso la medicina, va cambiando. Bueno, ¿cómo es posible que a través del Antiguo Testamento, tiene más de 5000 años que se escribió, no ha cambiado? Como los mismos consejos, suponiendo Josué 1:8, que dice que medites en el libro de la ley, en el libro de la Biblia, para que todo te dé éxito, todo te salga bien, sigue siendo actual ahora. Todos los consejos del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, tú lo vas leyendo, el 139, que te dice: oh Dios, escudriñame si hay camino de perversidad en mí, te sigue aplicando el día de hoy. Entonces, con eso en mente, déjame enseñarte la primera evidencia. Y en la Biblia, la primera evidencia científica es que la Biblia dice que la tierra no es plana. No es plana. Y bueno, dijera: no, pues sí, ya se sabe. Pues sí, pero hace 2000 años estaban convencidos de que la tierra era plana, ¿verdad? No conocían América. Ahí creían que cuando Cristóbal Colón iba a ir a descubrir la India, porque en ese entonces se pensaba que iba a llegar a la India, pues iba a caer al vacío, porque estaba déjame te digo quiénes eran la cultura india, o sea, los hindús, que decían que la tierra era plana y que estaba sostenida sobre 2 elefantes que estaban arriba de una tortuga, y que entonces cada que la tortuga se acomodaba eran los terremotos, los temblores, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar todo esto en el internet. O sea, ahora ya se oye de risa, pero en aquel entonces casi todas las culturas coincidían que la tierra
era plana o que estaba sostenida sobre algo. Y mira, en Isaías 40:22, ahí te lo puse en tu bosquejo, dice en Isaías hace miles de años, dice: Él, o sea Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Quién le dijo a Isaías que la tierra es redonda? ¿De dónde Isaías sacó la tecnología en aquel entonces para escribir que la redondez de la tierra? ¿De dónde sabía Isaías que la tierra era redonda cuando todo el mundo creía que la tierra era plana? Bueno, ese tipo de evidencias, si te das cuenta, la Biblia no cambia de moda. Científicamente la Biblia no está peleada con la ciencia. La ciencia tal vez trae bronca con la Biblia porque quieren desaparecer a Dios de la ecuación. Hay el Darwin que no, Dios no. Pero la Biblia es simplemente Dios quien hizo la tierra. Él fue el que puso las leyes naturales, las leyes físicas. La Biblia no está peleada con la ciencia, nunca ha estado peleada con la ciencia. Mira, otra evidencia, que la tierra flota en el espacio. Como les decía, o sea, primero se creía que la tierra era plana, también se creía que la tierra estaba sostenida por algo. La Biblia siempre ha creído que la tierra flota en el espacio. Mira, en todas las culturas, suponiendo la griega, creía que el mundo estaba sostenido por un gigante llamado Atlas. Sí lo han visto, se parece a mí, así con nada más que trae el mundo arriba, ¿verdad? Pero está así, fuertote, grandote. Sí, parece pura broma. Entonces, también los hindús eran los que les comento que creían que estaba sostenida por dos grandes elefantes, y los elefantes estaban arriba de una tortuga gigante, y se me olvidó, la tortuga estaba arriba de una serpiente marina. Ándale, ¿de cuál fumaron estos amigos? Bueno, aquí a lo que voy es que era, y esa serpiente marina estaba nadando en el mar cósmico. Había un mar cósmico. Bueno, todo eso se pudo haber filtrado en la Biblia y no hay ninguna evidencia. Mira, algo aún más impactante: los egipcios, que eran muy brillantes en arquitectura, construyeron las pirámides y todo eso. Ellos creían que la tierra estaba sostenida sobre 5 pilares, así como columnas, que estaba sostenida en 5 columnas. Moisés fue nieto de Faraón. A él lo educaron estos mismos egipcios que creían que la tierra estaba sostenida en 5 pilares. En ninguna parte Moisés escribe acerca de que la Biblia esté construida sobre 5 pilares. Pudo haberlo hecho, se pudo haber filtrado esa información y haber quedado ahí escrita. Sin embargo, mira lo que dice Job 26:7, ahí está en tu bosquejo. Dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cómo sabía Job esa información? La Biblia es inspirada por Dios. A mí, cuando fui estudiando estas evidencias, te va dando testimonio de que la Biblia es un libro sobrenatural. Es un libro inspirado por Dios. Otra evidencia: la cantidad de estrellas es incontable. En la antigüedad había un amigo que se llamaba Ptolomeo. No le vayan a poner así a su hijo. Ptolomeo, ¿verdad? Él cuenta las estrellas en el tiempo antiguo, en el tiempo de los griegos, y dice que son 1026 estrellas las que hay en el cosmos. ¿De dónde sacó el número? Se puso a contarlas una por una, eran 1026. Con el tiempo se levanta alguien y dice: no, estaba mal Ptolomeo, son 1027. Encontró una más y entonces dijo: no, Ptolomeo estaba mal, hay una de más. Bueno, ahora en la actualidad es bien sabido de que las estrellas son infinitas. Bueno, Jeremías 33:22 lo dijo hace más de 2600 años. Dice: no se pueden contar las estrellas de los cielos. Eso dice en Jeremías 33:22. O sea, mucho antes de los griegos ya Jeremías estaba diciendo que las estrellas eran incontables. Y después los griegos, que son muy buenos en ciencias, dicen: no, son 1026. No, son 1027. Bueno, la Biblia ya decía, nada más que pues los griegos creo que no habían leído Jeremías, de que las estrellas son infinitas. Otra de las evidencias: que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre.
Y eso está en Levítico 17:11. Dios dijo: la vida de toda criatura está en la sangre. ¿A qué voy con esto? No sé si alguna vez han visto las películas que hacían las conocidas sangrías hace tiempo. No las que se toman, sino las sangrías le llamaban así al tratamiento médico. Lo que se creía es que la gente se enfermaba cuando tenía exceso de sangre, y entonces les iban sacando sangre. El presidente George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, de eso falleció. Tenía neumonía y sus médicos no sabían qué era la neumonía, y entonces le hicieron una sangría, le sacaron poca sangre para ver si con eso se mejoraba. No se mejoraba. Una segunda ocasión le sacaron sangre para ver si con eso se mejoraba. No se mejoró. La tercera vez falleció. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hace no mucho tiempo, hace como 200 años, todavía se creía, y esta práctica duró añísimos, desde la Edad Media, donde sacándole sangre a la gente pensaban que se iba a mejorar. Y la Biblia decía: no, la vida está en la sangre. Ahora es bien conocido de que pues si alguien está enfermo, pues no le quites la sangre, al contrario, tienes que ponerle, ¿no?, la transfusión. Bueno, la Biblia desde Levítico, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia, ya sabía que la vida está en la sangre. Fue en el 1650 de esta era cuando los doctores William Harvey descubrió que la sangre circulaba. O sea, en Levítico ya se decía que había la vida en la sangre. Bueno, hasta 1650 años después se viene descubriendo estas cosas. La existencia de los gérmenes. Ándale, para aquellos que les gusta la limpieza. En la Biblia ya se sabía, en Levítico también, 13:4, acerca de las personas que se ponían en cuarentena. Y dice allí en las reglas de Levítico 13:4: pondrán a la persona en cuarentena durante 7 días. Durante años se ignoraba acerca de los gérmenes. Se creía que las cosas se echaban a perder nada más por la espontaneidad, que si tú ponías un bistec allí y de repente se echaba a perder era por obra de la brujería o de la casualidad, porque no se sabía de los gérmenes. De hecho, hubo grandes plagas donde personas murieron en Europa porque no se entendía que se contagiaban con el estar cerca por la transmisión de gérmenes. Y entonces la Biblia ya sabía todo esto. Si con todo esto las evidencias científicas no sé si te van ayudando a entender de que la Biblia es un libro sobrenatural, déjame te explico algo más tremendo, que es el punto 3. Que la Biblia es temáticamente unificada. ¿A qué voy con esto? Mira, primero déjame te leo Lucas 24:27, porque esto fue lo que a mí más me impactó. Si lo histórico no te ha impactado, lo científico no te ha impactado, déjame te hablo acerca de la unidad de la Biblia. Dice en Lucas 24:27: Jesús nos guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿En qué contexto está esto? Cuando Jesús resucita, dice que se le aparece a unos discípulos, pero estos iban caminando, iban a Emaús y no lo reconocieron, porque pues él ya había resucitado y pues ellos sabían que Jesús había muerto, lo vieron morir en la cruz, y entonces se les aparece. Y entonces él les empieza a explicar: no estén tristes, este Jesús que ustedes vieron que murió en la cruz resucitará. Y entonces les empieza a explicar desde los escritos de Moisés, o sea, desde lo más antiguo de la Biblia hasta lo más reciente, de que era necesario que así sucediera. Les explica acerca de él mismo en las escrituras. Vamos a todo esto, ahorita van a ver por qué se los menciono. Juan 5:39: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les da vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Le está hablando Jesús. ¿A qué voy con esto? Que toda la Biblia no es un solo libro. Son, para ser preciso, tú lo puedes ver en el índice de tu Biblia, son 66 libros. Son 66 libros que fueron escritos en diferente época. No fueron escritos por una sola persona. ¿A qué voy con esto? A que cuando tú empiezas a ver los demás libros de religión, no que la Biblia sea un libro de religión, es la palabra de Dios y habla acerca de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Pero los demás libros de religión tú puedes ver, suponiendo el Corán. El Corán lo escribió Mohammed. Y Mohammed creo que le dicen en inglés Mahoma,
para ser más preciso, en el año 622 después de Cristo. O sea, ya Cristo ya había resucitado, ya se había escrito el Nuevo Testamento en el 622, y entonces él toma enseñanzas judías, enseñanzas cristianas, y hace el Corán. Para aquellos que les interesan las religiones del mundo, y los que han tomado clases de religiones del mundo no me dejarán mentir, él agarra ese libro y hace uno basado en el Torah, que es las tradiciones judías, y en lo cristiano, y saca su propio libro. ¿Quién lo escribió? Una sola persona. 622 años después de que la Biblia después de que Cristo fue resucitado. ¿A qué voy con esto? En que si se contradijera una sola persona en sus escritos, pues ya sería mucho, ¿verdad? O sea, el que una persona escriba un libro, pues no se contradice, pero que 66 libros estén en acuerdo y que no se contradigan entre sí, que Jesús haya citado lo que Moisés dijo, lo que Jonás dijo, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, todo eso da evidencia de que Jesús estaba de acuerdo con el Antiguo Testamento y que no se contradice. Para que te des una idea, la Biblia se tardó en ser escrita 1600 años, en un lapso de 1600 años. Fue escrito por más de 40 diferentes autores que no se conocieron entre ellos. Estos autores eran desde poetas, profetas, príncipes, reyes, marineros, soldados, abogados, doctores, prisioneros y personas comunes y corrientes como nosotros, que se pusieron a escribir la Biblia. Y no solamente eso, sino que fueron en diferentes continentes, en 3 diferentes continentes. Ningún libro en la humanidad está así escrito y no se contradice. Son 66 libros. Para que te des una idea, las anécdotas de Confucio, que es un libro religioso hindú, fueron escritas ¿por quién? Por Confucio. Nada más uno, ya si se confundía él era porque ya estaba muy confuso este alumno, ¿verdad? Siddhartha Gautama, mejor conocido como el Buda. Buda escribió su libro de Buda, nada más fue una sola persona, lo escribió durante su vida. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, no se contradice entre sí. La verdad, cuando tú empiezas a leer la Biblia te vas dando cuenta que el tema central es Jesucristo, profecías que se cumplen. Cuando lees el libro de Lucas vas viendo todas las profecías que se van cumpliendo, que van diciendo. Y si tú tienes una Biblia que tiene citas, se le llama Biblia cruzada, que tiene referencias de lo que dice aquí, lo encuentras acá, y entonces te puedes ir a ver en el Antiguo Testamento donde lo dice, o una Biblia de estudio. Te vas a dar cuenta que la Biblia coincide y que nadie pudo haber inventado algo así, que las probabilidades de que alguien pudiera inventar un libro así son infinitas. Nadie puede. La Biblia es un libro inspirado por Dios. El cuarto punto es que Jesús mismo la confirmó. Ya les mencioné esto. Jesús dijo en Mateo 5:18: les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto ni una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Jesús, hay veces que, no sé si te ha pasado a ti, que tú dices, ¿cómo puedo creer en una historia como la del diluvio? Jamás se ha visto algo así. Bueno, ciertamente hay muchas cosas de la Biblia, te voy a ser sincero, que yo he tenido que crear un folder en mi mente, así muy tipo computadora, un folder donde están todas las preguntas que le voy a hacer a Dios cuando llegue a su presencia. Le voy a decir, a ver, Señor, vamos a sentarnos tú y yo y déjame hacerte todas las preguntas que tengo acerca de la Biblia. Pero de aquí a que llega ese día, en ese folder pongo mis preguntas. Pero lo que sí sé es que Jesús creyó en los profetas. Jesús creyó en Noé. Y tú lo puedes ver en la Biblia, lo puedes leer en los evangelios para que tú lo vayas estudiando, te dé tentación. Ven leyendo, empieza por el evangelio si quieres ver así un evangelio bien escrito con detalles. Lee Lucas. Lucas es un evangelio muy, muy preciso de todo esto. Él habló acerca de Sodoma y Gomorra. Él creyó en Adán y Eva y habló de ellos. Él creyó en Jonás. Hay personas que me han preguntado, pero ¿cómo que un gran pez que se comió a un hombre?
Pues no sé, yo no estuve ahí, pero lo que sí sé es que Jesucristo lo creyó. Y si Jesucristo lo creyó y lo habló, yo lo creo. Jesucristo da certeza y veracidad de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. De alguna manera, no sé a ti, pero a mí me hace sonreír el echar un vistazo cuando en la Biblia vemos cosas que decimos, no, en esto sí voy a creer, en esto no voy a creer, en esto sí voy a confiar, en esto no voy a confiar. Yo sí creo en la salvación, pero eso de los diezmos no me gusta. Jesucristo creyó en toda la Biblia completa. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Empieza a ser para mí suficiente evidencia también. Si no crees en las históricas, en las científicas, cree en esta que es que Jesucristo da veracidad. Y por último, déjame mencionarte el quinto punto. Tiene un poder de transformación. La Biblia tiene un poder de transformación. Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando tú recién conoces a Jesucristo, eres salvo si tú confías en Él, si tú dices, Señor, perdón por lo que he hecho, quiero que tú me enseñes, y adoptas una posición de decirle a Dios, quiero ser tu alumno, enséñame. Entonces empiezas a conocer la verdad, y la verdad que aplicas es la que te empieza a hacer libre. No es algo de arte de magia, no es algo de nada más creer, es de ponerlo por obra. Y lo tremendo que empieza a suceder cuando tú empiezas a poner por obra la Biblia, se empieza a cumplir. Yo lo pongo lo trato de explicar con este ejemplo. Si yo fuera a ver una película muy buena, no sé cuál película te guste, ya sé cuál, la de Monsters Inc., la segunda parte, está buenísima esa, yo sé que les gusta a todos la de Monsters Inc. Y te dijera, está buenísima, vela a ver, tiene unos trucos bien suaves, las caricaturas de ahora están bien, con las computadoras bien suaves, pero tú dices, pero no es, aunque te la platique, no es lo mismo que tú irla a ver. Porque pues por muy bien que te la platique, no va a ser lo mismo que tú ver los efectos especiales. O bueno, vamos a ver, tal vez no Monsters Inc., una de el Avatar, o alguna romántica que le gusten las mujeres, ahí hay muy romántica en el asunto. Por muy bien que te la platique, o la novela, para no ir tan lejos, la novela, aunque te la platique, no es lo mismo que tú la veas. Que no la veas, pero se llama novela, o sea, que no la veas. Aquí a lo que voy es que así es la Biblia, aunque yo te la platique, yo te traiga todos estos datos científicos, históricos, evidencias de que la Biblia es verdad. Lo más tremendo es cuando tú la pones por obra y tú le dices a Dios, Señor, quiero creer en ti, hazte evidente, ayúdame, haz este milagro que necesito en mi vida para creer en ti, ayúdame en mi incredulidad. Hubo mucha gente en el Nuevo Testamento que Jesús iba caminando y le decían, Señor, ayúdame. Había desde paralíticos, ciegos, había papás que tenían a sus hijos e hijas endemoniados, que tenían problemas, se iban con Jesús, ayúdame, Señor. Había uno que la hija estaba tan enferma que cuando fue a pedirle ayuda a Jesús se murió, la hija. Y entonces Jesús le dijo, no te preocupes, llévame a donde está tu hija porque ella está viva. Es la evidencia más tremenda cuando Jesús, tú le pides que te haga un milagro en tu vida y Dios te lo hace. Obviamente hay gente que dice, no, pues fue la casualidad, no, pues que fue la medicina, no, que fue que cualquier cosa. Es Dios. Pero a lo que voy es que es la mejor prueba que tú puedas hacer, decirle a Dios, ok, voy a empezar a obedecer. Y es por eso que la Biblia existe desde hace 5,000 años y sin embargo sigue, a pesar de que muchos la han tratado de destruir, muchos emperadores, reyes, gente como Hitler trató de destruir la Biblia, sigue existiendo porque es un libro sobrenatural. Tiene maestro integrado que es el Espíritu Santo, tiene juez, intercesor ante Dios que es Jesucristo, que dice que Él está intercediendo ante el Padre por nosotros. Lo tiene todo, no hace falta nada. Así que la mejor evidencia es cuando tú la crees. ¿A qué voy con esto? Que la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la autoridad final para tu vida?
¿Vas a ser tú mismo lo que opinas tú mismo de lo que es correcto e incorrecto? ¿O vas a dejar que sea la Biblia la que te diga qué es bueno y qué es malo? ¿Vas a dejar que sea lo que te dice Chonita, o lo que te dice señorita Laura, o cuál otra? Tantos programas, ¿verdad? Porque déjame, mira, te digo Romanos 12:2, este texto me gusta mucho, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, ¿qué te está diciendo la Biblia en todo esto? Que cambies tu forma de pensar, y entonces tú mismo te vas a dar cuenta que la Biblia es verdad. Ya nadie te lo va a contar, tú mismo te vas a dar cuenta. ¿En qué área? Tú decides. Si es en el área económica, si es en la área matrimonial, si es en el área de disciplina con los hijos, si es en cualquier área. Tú dile: Señor, voy a empezar a buscar información en tu palabra que me hable de cómo conducirme en esta situación, porque me estoy dando cuenta que mis acciones me están llevando a problemas, o las acciones de otros me están problemando. ¿Qué es lo que tú tienes que enseñarme? Y entonces Dios te va a enseñar, pero el gran desafío es ponlo por obra. Ponlo por obra, porque hay mucha gente que dice: ok, Señor, voy a creer, pero hasta que yo vea si me conviene o no me conviene. Tienes que decirle por adelantado: Señor, voy a obedecer, aunque no me guste en el momento, voy a obedecer. Mira lo que dice Colosenses 3:16, que habite, y allí le subrayé, habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Este texto lo estamos estudiando, ya no lo debemos de memorizar, ¿verdad? Dice que habiten ustedes, o sea, es algo que yo decido, que la palabra de Dios esté en mi vida. Habite, se va a quedar, se debe de quedar todo el tiempo. ¿A qué voy con esto? A que, ¿cuánto tiempo le dedico a ver televisión? ¿Crees todo lo que se dice en la televisión? No, pues no. ¿Crees en lo que dice la Biblia? No, pues sí. Espero que digas no, pues sí. Entonces, ¿por qué le creemos más a la televisión e invertimos más tiempo? Vamos teniendo un equilibrio. No se trata de echar la televisión a la basura, ¿verdad? No se trata de irse a vivir al cerro. Se trata de tener un equilibrio y de decir: ok, si quiero que mi vida cambie, voy a dedicar más tiempo en leer la Biblia. No te estoy hablando de 1 hora, de 2 horas. Con que empieces a hacerte el hábito de 10 minutos, de ir leyendo la Biblia, tratar de entenderla. Y para eso es precisamente esta serie de 40 días en la palabra. En los grupos pequeños entre semana estamos viendo cómo analizar la Biblia para irla entendiendo, texto por texto, versículo por versículo, y sobre todo aplicarlo a mi vida para que sea una verdad y que se convierta en un hábito, el llevarlo a la acción. Así que, sin más, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí en tu lugar, y esta palabra te la he traído con el fin de que te des cuenta que ese libro que tienes en tus manos, que es la Biblia, es un libro sobrenatural. Es la palabra de Dios, que sí fue escrita en el tiempo de los judíos, fue escrita en el tiempo de Jesús, pero fue escrita para ti. Fue escrita para mí, no fue escrita para nadie más. Tú le puedes quitar ahí el nombre de Lucas, de Mateo, de Juan, y ponerle tu nombre. Y entonces en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En lugar de ponerle el mundo, ponle tu nombre. De tal manera amó Dios a Joel, que dio su Hijo unigénito, para que Joel crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para ti. Para ti solamente. Ya ha sobrevivido el paso del tiempo, el paso de la gente que la ha querido destruir, para que llegue a tu mano y esté allí y transforme tu vida. Señor, yo sé que tú estás aquí presente y que tú ves la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por esta herencia que nos has dejado a través de la Biblia. Gracias porque así como está dividida en testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, precisamente es eso, es la herencia que tú nos has dejado, es esas riquezas que tú nos has querido transmitir al paso de los años, porque las riquezas no son cosas materiales. Tus verdaderas riquezas, Señor, son los tesoros que has guardado en la palabra. Te pido, Padre, que tú le reveles a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú existes. Haz el milagro que necesitan en su vida.
Señor, tú eres un Dios que, como dice en la palabra, haces milagros. No hay nada imposible para ti. Te pido de corazón, Señor, que tú hagas el milagro que cada uno de mis hermanos necesita en su vida, para que comience su fe a crecer y que de allí en adelante, Señor, comiencen a aprender tu palabra y ponerla por obra de tal manera, Señor, que hagamos tu voluntad el resto de nuestra vida. Este año que viene, Señor, lo iniciemos haciendo un pacto contigo, diciendo: quiero hacer tu voluntad. No quiero más hacer la mía porque me meten problemas. No quiero hacer más lo que se me antoja porque lo que cosecho, Señor, es dolor, son problemas, es sufrimiento, son pleitos. Ayúdame, Señor, a aprenderla, a leer tu palabra y entenderla. Revélamela, Espíritu Santo, ayúdame. Recuérdala cada que la necesites, Señor, en medio de la tentación. Allí, Señor, tú traes esa palabra, ese texto, ese versículo que necesito para vencer al diablo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Creo en ti. Sé que en tu corazón ha nacido este deseo. En el nombre que sobre todo nombre, te doy muchas gracias. Amén.